Shalom amigos, a pocos días de la festividad de Pesaj, el Consejo Nacional de Seguridad de Israel advierte que Irán planea cometer atentados contra israelíes en el extranjero. Mientras tanto, aquí en Israel los misiles siguen cayendo. La mañana fue una incesante seguidilla de alertas y sirenas. Una joven murió en el norte, hubo heridos en el centro y sur y las sirenas continúan sonando. Y en paralelo, una declaración que genera más preguntas que respuestas. Donald Trump dice que Irán le hizo un regalo. ¿A qué se refiere exactamente y hasta qué punto hay entendimientos entre Estados Unidos e Irán, dejando al margen a Israel? Y en el Líbano, la pregunta ahora es: ¿qué puede suceder a partir de la decisión de expulsar al nuevo embajador de Irán? De todo esto y más hablaremos hoy, miércoles 25 de marzo, 7 del mes de Nisan en el calendario hebreo. Bienvenidos a Israel a Diario. Israel a Diario, que les recuerdo que cuenta con el auspicio de Fabián Levy, el agente de viajes de la comunidad latinoamericana en Israel. Les dejo sus datos de contacto, pueden comunicarse con él desde cualquier lugar del mundo. Y vamos a comenzar con el eje central que sigue marcando el rumbo del conflicto, las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo anoche, tarde, después del cierre de la edición de los diarios, que él no confía en los iraníes, pero ellos están desesperados por firmar un acuerdo. Y le hicieron un regalo a Estados Unidos, algo relacionado con el estrecho de Hormuz. Vamos a verlo. En Irán ya no les queda marina, ya no les queda fuerza aérea, ya no les queda equipo antiaéreo, ni radares, ni líderes. Todos los líderes se han ido. Nadie sabe con quién hablar, pero en realidad estamos hablando con las personas correctas y ellos quieren llegar a un acuerdo desesperadamente. No tienes idea de cuánto desean llegar a un acuerdo. Ayer hicieron algo que de hecho fue sorprendente. Nos dieron un regalo y el regalo llegó hoy. Y fue un regalo muy grande que valía una cantidad tremenda de dinero. Y no les voy a decir cuál es ese regalo, pero fue un premio muy significativo, un gran premio. Y nos lo dieron y dijeron que lo iban a dar. Así que eso significó una cosa para mí. Estamos tratando con las personas correctas. ¿Es sobre lo nuclear? No, no estaba relacionado con lo nuclear. Estaba relacionado con el petróleo y el gas. En algunos medios dijeron, más bien especularon, con que es posible que se estuviera refiriendo al anuncio de Irán de que permitirá el paso libre por el estrecho de Hormuz a embarcaciones no hostiles a la República Islámica, o sea, no relacionadas con Estados Unidos e Israel. Solo espero que no sea, una vez más, un acuerdo para que embarcaciones estadounidenses puedan pasar por el estrecho de Hormuz con permiso de Irán, algo muy parecido al acuerdo que hizo Trump no hace tanto tiempo con los hutíes para que dejaran de atacarlos a ellos mientras nos seguían atacando a nosotros. Volviendo a las negociaciones, tal como anticipamos ayer aquí en Israel a Diario, Estados Unidos le hizo llegar a Irán un documento con 15 puntos que serían el marco, la base para un futuro acuerdo de fin de la guerra. A modo de respuesta, un portavoz militar en Irán dijo que en realidad, abro comillas, Estados Unidos está negociando consigo mismo. Según informa hoy el diario The Wall Street Journal, para reanudar las negociaciones, Irán también exige ahora que Israel cese los combates con Hezbollah en el Líbano. Ya habíamos mencionado ayer otras exigencias y de acuerdo con la agencia de noticias Reuters, Irán también quiere que en las negociaciones no se incluya el programa de misiles balísticos, que eso no esté sujeto a discusión. Además, los iraníes no quieren negociar con Jared Kushner y Steve Witkoff como lo hicieron antes y prefieren que Estados Unidos esté representado por el vicepresidente J.D. Vance, que es conocido por su postura más antibélica, más propensa a que Estados Unidos no intervenga en conflictos ajenos. Trump sigue mostrando optimismo y dice que los iraníes
ya aceptaron que no tendrán armas nucleares y que no tendrán enriquecimiento de uranio a nivel militar. Vuelvo al documento de los 15 puntos de Trump, que contiene en realidad todas las líneas rojas de Estados Unidos e Israel. Irán sin programa nuclear, sin misiles balísticos, sin milicias terroristas y al mismo tiempo sin sanciones económicas internacionales a modo de compensación. ¿Sí? Algo así como decían hoy en algunos medios israelíes, como el sueño israelí hecho realidad. En primer lugar, ese es el acuerdo marco, como dijimos, y recién ahora se empezaría a negociar. En Israel están muy atentos, en alerta, porque Trump puede llegar a ceder en alguna de esas líneas rojas para terminar la guerra, que se hizo mucho más larga y más costosa de lo que él había previsto, declararse triunfador y solucionar sus problemas de política interna y precios del petróleo. Otra cuestión no menos importante es cuán realista será el acuerdo que Trump firme con Irán y en qué medida se cumplirá en realidad. Porque el mayor obstáculo está en la implementación, tal como sucedió en la Franja de Gaza, y algunos seguidores del canal lo advirtieron en comentarios en los últimos días. Israel recibió en el acuerdo esas líneas rojas que había exigido, especialmente el desarme y desmantelamiento de Hamás, un nuevo gobierno, ninguna autoridad para la organización terrorista. El problema es que nada de todo esto se implementó en la práctica, en el terreno. Una fuente que cita hoy el diario Yediot Aharonot decía: los iraníes pueden aceptar el acuerdo, pero después no implementarlo. Estamos hablando de mentirosos profesionales. En este caso, la diplomacia israelí debe hacer todo lo posible para garantizar que el acuerdo se cumpla. Pensemos en un ejemplo muy claro. Los 440 kilos de uranio enriquecido al 60% que tiene Irán y que con muy poco tiempo de trabajo, según los expertos, puede producir 11 bombas nucleares. Si no se establece claramente que ese uranio se saca de territorio iraní y después eso se cumple en la realidad, además, si el régimen sigue siendo el mismo, pero con otras caras, incluso con algunos más extremistas que los anteriores, entonces habremos vuelto al punto de partida. Mismo régimen, misma cantidad de uranio. Trump ya dijo varias veces que Irán anunció que no tendrá armas nucleares. Y eso es peligroso. No se le debe dar a Irán la posibilidad de decidir, sino dejarlo sin la capacidad de tener esas armas nucleares. Enriquecimiento cero, supervisión internacional muy estricta para controlar que no reanuden el enriquecimiento y sacarles esa reserva de uranio ya enriquecido con la que se quedaron después de la última guerra. Mientras la diplomacia intenta avanzar con muchas dudas y tensiones sobre el terreno, como decíamos, la realidad es muy distinta, los ataques continúan y las consecuencias vuelven a sentirse aquí dentro de Israel. Yediot Aharonot abre su edición de hoy con la imagen de un edificio que recibió el impacto directo de un misil ayer en Nesher, en el norte de Israel, y encabeza una información. El disparo de misiles continúa, una mujer resultó muerta en el norte, heridos en el centro y sur del país. El titular dice: Israel deja claro, continuaremos combatiendo contra Hezbollah más allá de lo que pase con Irán, sin ninguna relación. La víctima, allí la vemos en el norte, era Nuriel Dubin, de 27 años, una joven dedicada a ayudar a adolescentes y a la educación especial y que iba a casarse en el mes de septiembre. Lo que vemos allí también es Bnei Brak, pero decía, lo más inquietante es que Nuriel Dubin hizo todo lo que debía.
Cuando sonó la sirena bajó del auto y se alejó, pero la alcanzaron las esquirlas de un misil disparado por Hezbollah desde el Líbano. Durante todo el día de ayer y también por la noche y durante esta mañana hubo disparos de misiles. Allí vemos, como decía, la escena de uno de los impactos en Bnei Brak, donde hubo al menos una docena de heridos. Los disparos y las sirenas continúan incluso a esta hora. De acuerdo con el diario Yediot Aharonot de hoy, las autoridades israelíes ya decidieron que la guerra contra Hezbollah no depende de lo que suceda con Irán y, según fuentes israelíes, los estadounidenses también lo comprenden. Está claro, dicen las fuentes, que si el ejército israelí se retira ahora y dejamos de combatir a Hezbollah, nadie puede garantizar la seguridad de los habitantes del norte de Israel. Por lo tanto, Israel se prepara para continuar los combates en la frontera norte y está desplegando unidades de la Fuerza Aérea en la zona. Si la situación en el Líbano cambia, el gobierno avanza en el desarme de Hezbollah y hay negociaciones reales, los logros que consiga ahora el ejército israelí serán palancas de presión en esas futuras y eventuales negociaciones. Por ejemplo, si se termina el desarme de Hezbollah, entonces el ejército se repliega hasta determinada línea y esa podría ser una opción. Y lo cierto es que el gobierno libanés sigue dando señales de querer hacer ese cambio. En la tarde de ayer, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Líbano anunció, mediante un mensaje en la red social X, que retira las credenciales al embajador iraní designado, Mohammad Reza Sheibani, y que le da un plazo hasta el domingo para abandonar el país. Sheibani también fue declarado persona non grata y varios medios comentaron aquí en Israel que no solo es importante el hecho de que lo expulsaron, sino también la forma, cómo lo avergonzaron e hicieron público que ya no es bien recibido en el Líbano. El tema del honor es algo importante en Medio Oriente. El gobierno libanés también llamó a consultas a su embajador en Irán y después de eso no va a regresar a sus funciones. El canal saudita Al-Hadath informó, citando sus propias fuentes, que los movimientos chiitas Amal y Hezbollah le pidieron al embajador iraní que no obedezca la orden del gobierno libanés y no abandone ni la embajada ni el país este domingo. Hezbollah publicó un comunicado en el cual repudió la decisión de la cúpula libanesa, la calificó de peligrosa y dijo que tendrá consecuencias significativas. Y las consecuencias realmente no se hicieron esperar. Allí vemos imágenes que nos llegan desde Beirut del lanzamiento, lo que quedó después del lanzamiento de un misil en la zona noreste de la capital libanesa, que según varios medios locales apuntaba a la embajada de Estados Unidos en el Líbano. La explicación que dio el gobierno libanés a la expulsión del embajador fue clara y contundente. Injerencia de miembros de la embajada iraní en los asuntos internos del Líbano y atención a esto, estaban preparando una operación conjunta de la Guardia Revolucionaria con Hezbollah contra Israel. Y allí vemos el diario libanés opositor a Hezbollah, Nida al-Watan, de hoy, en este artículo cuyo título dice que el Líbano expulsa al máximo diplomático de la embajada que sirve de guarida terrorista y centro para operaciones militares. Y dicen que esta fue una decisión largamente esperada y que no habrá marcha atrás. En Israel, la expulsión del embajador iraní fue interpretada como un mensaje a Washington y a Jerusalén. A pesar de nuestras limitaciones, diría el gobierno libanés, de lo poco que hemos logrado hacer frente a Hezbollah, somos un socio válido para negociar. Siguiente imagen.
El diario Yediot Aharonot de hoy informa en este artículo que estamos viendo que la decisión del gobierno libanés generó sorpresa y curiosidad en el mundo árabe. Allí no creían que un país pequeño y débil, sumado en una profunda crisis económica como el Líbano, se atrevería a enfrentarse a Irán. Al mismo tiempo, la acción del Líbano los pone en una encrucijada, en un dilema, si expulsar o vigilar de cerca a los enviados diplomáticos, agregados militares, todos ellos vinculados en última instancia a la Guardia Revolucionaria de Irán. Si expulsas a los representantes iraníes, corres el riesgo de que te ataquen con drones y misiles. Si los dejas, te traen problemas. En definitiva, la presencia del embajador iraní en cualquier país árabe representa una carga, un riesgo para la seguridad, ya sea porque cometen atentados o porque llevan a cabo ataques, por ejemplo, contra Israel, que responde hacia ese lugar. Y entonces, como se declaró en el Líbano, todo embajador de Irán pasa a ser una persona indeseable, no grata. Y ahora sí, antes de cerrar, la clave del día. Mientras el mundo observa posibles acuerdos con Irán, Israel se prepara para un escenario en el que los compromisos pueden firmarse, pero no necesariamente cumplirse. Y en este contexto, la advertencia del Consejo Nacional de Seguridad cobra aún más relevancia. La amenaza iraní no es solo nuclear o regional, también es global y puede cernirse sobre israelíes en cualquier parte del mundo. Justamente por eso, porque Irán no da señales reales de cambiar, el desafío no es solo firmar acuerdos, sino asegurarse de que se cumplan. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a suscribirse, a compartirlo, difundirlo, a formar parte del grupo de Amigos de Israel a Diario, haciendo clic debajo de este video donde dice unirse. Gracias nuevamente, que tengamos buenas noticias. Shalom.